¿Qué pasará en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante en cuanto a su cantidad de población, por ejemplo, además de su potencialidad económica y productiva? Vamos a charlarlo esto un ratito con Carlos Bianco, que ustedes saben es el jefe de gabinete bonaerense. ¿Cómo te va, Carly? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Este análisis que ayer, Por bueno, nada. de algún modo Axel aprovechó la canción de Luis Miguel para plantear que esto no es culpa ni de la lluvia ni de la playa, sino que es culpa de las políticas económicas que se están dando a nivel nacional. ¿Cómo se hace carne esto en la provincia de Buenos Aires, más allá de los datos de la temporada, que son contundentes en cuanto a la caída de consumo, ¿no? Mira, por un lado, lo que comentaba ayer tanto el gobernador como el ministro de Producción, Augusto Costa, respecto de los datos de la temporada. Ha sido una temporada floja, digamos, sobre todo cuando uno la mira en términos relativos a las temporadas anteriores, en donde teníamos año tras año récord de turistas, récord de consumo, récord de gasto en los hoteles, bueno, en los locales gastronómicos, etcétera. Eh, Esta temporada fue floja no solo porque tuvo menos turistas, sino porque, sobre todo por la ocupación en los hoteles, hubo muchos turistas que fueron a sus casas, etcétera, pero sobre todo por la caída muy fuerte del consumo. Ujú. Eh, una temporada con lo que antes llamábamos como gasolera, antes se Claro. llamaba gasolera, porque ahora el gasoil está muy caro como para decirle gasolera. Pero apelo a la memoria de la audiencia. Del viejo rastrojero Eh, aquel que nos llevaba. claro, claro, exactamente. Pero que más allá de la temporada, que es un sector en particular que, bueno, justamente durante la temporada estival genera los ingresos para, en muchos casos, para sostenerse todo el año y para hacer las inversiones necesarias para poder poner en condiciones las infraestructuras para el próximo año. En todos los sectores se está viendo algo similar, caídas de la producción muy fuertes, en los sectores industriales, en los sectores textiles, inclusive en los sectores metalmecánicos, en la producción de acero. Bueno, ya se anunció una planta, anunció que va a dejar de producir en sus cuatro plantas. Una fábrica, una empresa anunció que va a dejar de producir en sus cuatro fábricas. Bueno, el sector automotriz también está siendo muy golpeado por la caída de los patentamientos, el sector de la producción de motocicletas, lo mismo. La construcción, ni que hablar, porque al pararse la obra pública, que es gran parte de la construcción en la Argentina, también ha sido un golpe importante sobre las empresas y sobre los trabajadores de la construcción. Por eso, en cualquier sector que uno analice cómo fueron estos casi 3 meses, lo que se ve es un parate muy, muy fuerte, una caída de la producción, una caída de la actividad y un aumento muy fuerte del desempleo, más allá de la reducción de los ingresos de la población en general, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas. Me parece que hay un panorama económico muy, muy complejo en la Argentina y la perspectiva no es que va a mejorar en los próximos meses, sino todo lo contrario. De hecho, lo está diciendo el propio gobierno, los próximos meses van a ser los peores. O sea, peor que esto yo no conozco, así que parece una película de terror. Qué horrible, qué horrible. Déjame preguntarte, ayer se conoció la decisión del gobierno de la provincia de posponer la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense. Me imagino que para el lunes, me imagino que para escuchar primero lo que tiene que decir Milei, habida cuenta de también el cambio de horario que propuso el gobierno nacional para la apertura a nivel del Congreso de la Nación. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿Escucharlo a Milei y salir a confrontar con ese discurso? ¿Cuál es el plan que están vertebrando desde la provincia? No, mira, la modificación responde ante todo a una superposición posible en los horarios que se iba a dar porque aquí en la provincia de Buenos Aires estaba convocada la sección a las 5 para que empiece A seis, un claro. poco más cerca de las 6 y bueno, si el gobernador la invitación decía que tenía que estar a las 8 en el Congreso Nacional, no iba a poder llegar en tiempo y forma y el gobernador considera que más allá de las diferencias abismales que puede tener con esta gestión nacional, con el presidente Milei, hay cuestiones institucionales que deben ser cumplidas y por lo tanto el gobernador solicitó a la Asamblea que se posponga la sesión hasta el lunes. Bueno, más allá de eso, obviamente nos va a permitir escuchar el mensaje presidencial
eh, y bueno, preparar el mensaje del gobernador para hacer su presentación sobre el estado de la provincia en este momento, repasar un poco la gestión del mandato anterior y establecer los lineamientos principales, que van a ser básicamente, por lo menos este año, políticas de emergencia, Claro. políticas de sostén ante la situación tan compleja que se está viviendo en toda la Argentina, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, con el brutal recorte de fondos que estamos recibiendo por parte del gobierno nacional. En las últimas jornadas, lo escuché, bueno, el otro día lo escuché a Axel muy atentamente en la conferencia de prensa, cuando el colega de América le preguntó por el tema de la posibilidad de emitir moneda propia, potestad que la provincia de Buenos Aires tiene, es la única provincia que puede hacerlo. Y Axel fue amable diciendo que no es el objetivo, pero tampoco lo descartó. El otro día en una declaración periodística el propio gobernador hizo referencia a que tampoco le gusta la idea, pero están poniendo a las provincias a veces en la posición de ir buscando caminos autonómicos. Él habló de cerrar puertos, habló de cerrar accesos. ¿Son hipótesis que se evalúan, Carly, o son, digamos, devoluciones en términos discursivos de las brutalidades que se dicen a veces a nivel nacional? No, mira, son ejemplos que puso el gobernador para señalar una situación, para denunciar una situación en donde, como te decía recién, el gobierno nacional está llevando adelante un recorte de fondos brutal sobre las provincias en general y sobre la provincia de Buenos Aires en particular, que es la provincia que más aporta a la masa de recursos coparticipables, un 40%, y que solo recibe el 21%. Por eso desde el año, bueno, desde que se hizo la modificación, la última modificación de la ley de coparticipación, que fue con la cesión de la provincia de Buenos Aires de 7 puntos de lo que le correspondía al resto de las provincias en el año 88. Para compensar eso, desde entonces los gobiernos nacionales vienen llevando adelante una serie de medidas de transferencias no automáticas hacia la provincia de Buenos Aires. Ujú, Históricamente se conoció el Fondo del Conurbano en los años 90, después otros fondos como justamente el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que servía para compensar lo que la provincia no recibe de alguna forma. Y otros fondos que también le recortaron a las otras provincias, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador al Transporte del Interior, que también tuvieron su efecto sobre nuestra provincia. También no se están pagando en la provincia de Buenos Aires fondos multimillonarios que tienen que ver con el consenso fiscal de 2017. Bueno, distintas medidas que tomó el gobierno nacional con el objetivo explícito y anunciado de asfixiar a las provincias, ujú. porque aparte filtran las conversaciones que tienen en el gabinete, que bueno, las provincias van a tener que sufrir, si es necesario tengo que hacer llorar a los gobernadores. Bueno, son cosas que la verdad que no tienen que ver mucho con el espíritu democrático, con el espíritu republicano, con el consenso federal que existe Ujú. en la Argentina, y en ese sentido el gobernador dijo, bueno, si van obligando una por una a las provincias a hacer un ajuste que no estaba previsto, que nadie pidió en la provincia de Buenos Aires, que nadie votó, porque las elecciones en la provincia de Buenos Aires del año pasado, las tres las ganó nuestra fuerza política y nadie votó mayoritariamente lo que está sucediendo Sí. en el gobierno nacional. Bueno, si obligan a eso a las provincias, lo que después empieza a pasar es que, bueno, unos gobernadores dicen voy a cerrar el suministro de petróleo, otros están poniendo aduanas internas, y lo único que dijo el gobernador es si yo fantaseo también puedo tomar algunas medidas. No es nuestro espíritu, no es lo que pensamos, no es lo que planificamos, pero a veces te van llevando a situaciones que nadie tenía previstas, Ujú. porque lo irregular no es lo que fantasee o lo que diga el gobernador, o lo que hagan. Lo irregular es lo que está haciendo el gobierno nacional, cosa que nunca se había visto Está claro. en la historia democrática de la Argentina. Ah, Parece un intento de desintegración nacional. El que hablaste, lleva a posiciones autonómicas es el presidente a las provincias, ahí las está, obliga a tomar posiciones autonómicas. ahí está, ahí está. Hablaste de gobernadores. Eh, ¿Hay diálogo entre Axel y los gobernadores? Digo, no los que forman parte de Unión por la Patria, me imagino que no sé, con Quintela o con, bueno, con los gobernadores que están enrolados dentro del espacio, hay sí un diálogo, pero por ejemplo, con los gobernadores patagónicos como Nacho Torres, como que provienen de Juntos por el Cambio y que se han transformado en estas horas en una especie de bastión de cuestionamiento a esas mismas políticas
que propenden a la autonomía por parte del gobierno nacional, ¿están dialogando? ¿Hay contactos? Sí, 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 permanentemente el gobernador tiene vínculo, tiene diálogo con todos ellos, comparten preocupaciones, obviamente, por la situación eh, asfixiante que ha definido el gobierno nacional con las provincias, han articulado algunas medidas, bueno, lo que corresponde y lo que se hace necesario cuando el gobierno nacional se retira totalmente de sus responsabilidades de todo tipo y especie, no solo en las transferencias de los recursos que les corresponden a las provincias, sino también un retiro total del Estado Nacional en materia de salud, de seguridad, de educación, que son responsabilidades y competencias del Ujú. gobierno nacional. Los funcionarios nacionales, lisa y llanamente, se lavan las manos diciendo, no, la educación es un problema de las provincias, no, la salud es un problema de las provincias. No es cierto, no es cierto. Yo los conmino a leer la Constitución Nacional, donde dice muy claramente cuáles son las responsabilidades del Estado Nacional, sobre las que juró el presidente y sobre las que los distintos ministros, secretarios de Estado tienen las competencias. No pueden dejar abandonadas a las provincias con esas competencias que no son exclusivas de las provincias, sino que son competencias compartidas, porque si no, ¿para qué existe un ministerio o una Secretaría de Educación a nivel nacional si no tiene competencias? ¿Dónde gobierna territorialmente el gobierno nacional? Claro. En ningún lado y en todos, en ningún lado y en todo. O sea que tiene responsabilidades sobre todo el país en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad. Clarísimo, Clarísimo. Carlos, te agradezco este contacto con Delta, te mando un abrazo. A ustedes, un abrazo. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, las 8:46.